tus ojos puedo ver. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Desde la Radio Social La Barandilla, vuestro programa 27 letras, un libro y algo más. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos en la mesa a Eduardo Cordo. Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar aquí con vosotros. Todo un placer tenerte otra vez al programa. Muchas gracias, ya sabes que cuando tú quieres. Es un encanto, da gusto rodearse de amigos. Eduardo, bueno, toda su vida ha estado trabajando, como es lógico y normal, pero siempre compaginaba su vida profesional con su gran... pues él tenía siempre desde pequeño la idea de que tenía que escribir, quería viajar, quería transmitir, y siempre ha compaginado su vida con tu faceta de escritor. Sí, bien es cierto que cuando empecé a escribir, hace ya muchísimos años, ya puedo decir muchísimos años. Sí, muchísimos. Qué pena. Estamos en una edad que vamos a decir todo muchísimos. Cuando empecé a escribir de algo tan poco bucólico como las carreras de caballos, ¿no? Sí, es verdad. Y ahí fue donde aprendí realmente a juntar palabras con cierto sentido. Luego, durante mucho tiempo, el trabajo pues te limita y con el paso del tiempo pues sigues teniendo esa necesidad de escribir, pero no lo consigues hasta que no te dicen, oiga, que ya usted no vale para trabajar. Y entonces dices, vale, pues ahora voy a trabajar para los míos. Y Eduardo, yo te preguntaría, ¿se aprende a escribir o es algo innato que tú plasmas? A ver, porque luego a lo largo del programa vas a... te darás cuenta del por qué hago esta pregunta. A lo largo, o sea, ¿se nace sabiendo escribir? ¿Aprendes las técnicas? ¿Cómo es eso? Vamos a ver, puedes tener aprendes a poner las comas como me pasa a mí. una cierta sensibilidad, pero hay que aprender a escribir, como hay que aprender a pintar o a esculpir, o como hay que aprender a cualquier tipo de arte, e incluso en lo más natural de la vida tienes que aprender a comer, tienes que aprender a comportarte, tienes que aprender a muchísimas cosas, porque la vida para las personas es un aprendizaje continuo, y no solo para las personas, también para muchísimos animales que tienes que aprender unas normas, claro, unas costumbres, un tal. Y la pregunta que yo es la que siempre hago, porque me la hago a mí misma. Tú has escrito montones de libros, después hablamos a lo largo del programa de la continuación de este libro, que a mí me encantó, Osadía. Pero él sabe que mi libro preferido es El Pícaro de Aragón. Ese me encantó. Y os voy a contar por qué, queridos amigos. Porque cuando yo leí El Pícaro de Aragón, quizá era una época mía que estaba, pues bueno, a lo mejor que tenía yo mucho trabajo, o vaya usted a saber cómo tenía yo en mi cabeza. Pero yo recuerdo leerlo y dar carcajadas. O sea, era como un libro que, bueno, pues me gustaba, al mismo tiempo me relajaba y me divertía. Y eso es muy importante. Sé que estás ahora escribiendo la segunda parte de Osadía. Sí, no sé cómo lo voy a llamar todavía, pero bueno, sí, estoy escribiendo la segunda parte. Y sin hacer ningún tipo de destripe. Me gusta más la palabra esta que la inglesa, que nos han metido en el cerebro desde hace ya mucho tiempo, y que me niego a decir. Sin hacer un destripe de la novela, sí que digo que tiene que ver algo con mi mundo antiguo, de cuando empecé a escribir. Y entonces pues tiene ciertos pasajes que se sitúan en ese mundo. Muy bien. Vamos a después a continuar hablando del tema de la literatura con Eduardo. ¿Quién mejor que Eduardo para contárnoslo? Pero también a mi izquierda tenemos a nuestro invitado, que ya ha venido varias veces, doctor Jesús García Pérez. Bienvenido al programa. Bien hallada. Es perfecto estar aquí, es un placer y como siempre a tu disposición. ¿Os dais cuenta? Saber rodearme de grandes amigos. Luego hablaremos de literatura, como he dicho. Jesús, él se ha dedicado, el doctor García Pérez, bueno, ha habido un momento que me he distraído, pero bueno, porque llamaban los teléfonos, Tony. No, el mío no, bueno, el mío está constantemente llamando. O sea, es que luego entra por teléfono un compañero nuestro. El doctor García Pérez es médico, pediatra. Su vida profesional ha estado prácticamente dedicado, evidentemente, a los niños, y ha estado trabajando durante montones de años, casi toda su vida,
en el Hospital Infantil Niño Jesús, donde he tenido la suerte de trabajar con él, que yo creo que has sido tú el que has trabajado conmigo. Pero bueno, o sea, vamos a decir, bien. Sí que es cierto que hemos mantenido una relación muy, muy importante a nivel profesional y bueno, pues hemos trabajado no solamente por la salud de los niños, me refiero a la salud física, donde tú bien sabes, Jesús, que tengo angina, bueno, pues le mandamos un tratamiento y ya está. Pero también hemos estado un poco pendientes de la salud mental. Jesús, a lo largo de toda tu vida, sobre todo tú que estás muy habituado a niños, adolescentes, te hago esta pregunta porque ayer fue, como todos sabemos, el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Tú te has encontrado, sobre todo en el hospital o en tu consulta privada, niños que no estaban diagnosticados, pero sí tenían problemas de salud mental? Sí, por supuesto. En estos últimos 5 años, los problemas, digamos, tanto en niños, preadolescentes y adolescentes, no solo en adolescentes, cada vez hay un aumento muy considerable. Generalmente en estos 5 años ha supuesto un 345% de problemas de salud mental en los chicos y chicas, evidentemente. Bueno, con que digas chicos nos enteramos. Es que a mí eso de chicos, chicas me lía mucho. O sea, tú no te preocupes. Bueno, te sí, vamos a entender igual. Pues eso, entonces esto pues se traduce en una serie de características fundamentales de, pues hay factores sociales, factores comunitarios y factores personales, ¿no? Entonces, sobre todo, yo siempre digo que esto ha aumentado por factores más bien familiares, ¿no? Hay un problema de falta de educación, falta de principios, no hay normas ni límites. Generalmente esto está generando un gran problema de salud mental en el sentido de que el tiempo que se dedica a los niños cada vez es menor, las familias son cada vez más heterogéneas, lo cual la dedicación es en tiempo, ¿no? En tiempo cualitativo, no en tiempo cuantitativo, ¿no? Porque muchas veces se puede estar muchas horas con un chico o una chica, pero nunca jamás, digamos, desde el punto de vista cualitativo. Es decir, no es cuestión de estar 6 horas con los chicos, pero sin hacer nada. Entonces los adultos en ese aspecto, digamos, pecan de un problema de educación mal entendida, ¿no? Entonces hay unos progenitores que generalmente le llamamos el síndrome del emperador, ¿no? Son excesivamente autoritarios, rígidos, y todo eso va a generar una serie de problemas de salud mental yo importantes. comprendo que tú, como además sabes tanto, porque realmente sabes y tienes tantísima experiencia, pero vamos poco a poco para que nuestros oyentes puedan coger, porque efectivamente doy por hecho que cuando un niño tiene una patología, hablamos de una patología, pues hay niños que tienen TOD, que tienen pues bipolares y tal, eso ya es otro tema, pero lo que va a tu consulta, ¿tú cómo detectas? Porque tú hablas de que efectivamente se puede generar a través de la familia, pero bueno, esos son determinados problemas, como dicen y se comenta, y eso es una realidad, que durante la pandemia se han generado montones de problemas, pero no solamente en la infancia, también en los adultos. Tú eso lo detectas perfectamente en la consulta. Vamos, no es que lo detectes, que evidentemente lo haces. A tu consulta van muchos niños que tienen problemas de salud mental y no están diagnosticados. Efectivamente, o sea, ten en cuenta que yo soy pediatra social, lo que llamamos, soy lo que actualmente con el nuevo lenguaje soy un friquípata. Ay, por Dios, decir, que son los, ay, por Dios, Eduardo, apunta para escribirlo en el libro. ¿Qué somos los friquípatas? Somos pediatras que atendemos aquellos temas que nadie quiere, temas de patología social. Entonces, claro, ¿cuáles son los temas que más no quiere? Pues problemas de inmigración, de adopción, de discapacidades, enfermedades raras, de drogas en adolescentes, embarazo de adolescentes, todo este tipo de patología social que genera anticuerpos a otros profesionales, en los cuales... Sí, como en el hospital. Mándalo a pediatría social. Exacto, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto genera una serie de conocimientos en los cuales conoces al chico o a la chica, entonces en ese sentido ha cambiado su carácter, su conducta. Hay algo que digamos, te facilita su forma, su idiosincrasia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esos síntomas, pues lógicamente los captas y son premonitorios de un posible riesgo
de salud mental importante. Lo que pasa, Jesús, que si nos vamos al... Bueno, lo quiero aclarar. Ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental. Yo creo que está aumentando el problema de la salud mental, como bien dice el doctor, pero además es que está aumentando el índice de suicidios, sobre todo en la adolescencia. De nada sirve que ayer saliera, pues bueno, Día Mundial de la Salud Mental. Vale, estamos dando visibilidad a problemas de la salud mental. Vamos a quitar entre todos ese estigma que tienen los pacientes de salud mental. O no pacientes, únicamente hay muchísima gente que no está diagnosticada. Pero para mí lo importante no es que se salga y se haga una manifestación, para mí lo importante es tener medios para diagnosticar a la mayor brevedad esos problemas que pueden presentarse, ayudas para la prevención del suicidio. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que no debíamos de salir a la calle una vez, sino miles de veces para concienciar, no solamente a la sociedad, que yo creo que estamos muy concienciadas, sino a nivel de gobierno o quien nos tenga que dar las subvenciones. ¿Os parece? Si me preguntas a mí, yo... Sí, porque he girado la cabeza. Sí, pues, yo hay una cosa que me sigue sorprendiendo y es la falta de conocimiento de lo que es la psicología, la psiquiatría, etcétera, etcétera, en este país. Y me imagino que en otros muchos, pero en este país que es el que nos ocupa. Dicen, y yo creo que lo dicen en broma, pero lo dicen bastante bien, que cada argentino cuando nace ya nace como psicólogo, ¿no? Ya, como o psicoanalista. Psicoanalista, efectivamente. Y eso es porque tienen una cultura de que cada vez que hay un problema acuden a un profesional para que intente indagar en su problema. Aquí en España no ocurre, es más, sigue habiendo una cultura de negación. El estigma de que si vas al psicólogo, al psiquiatra o al psicoanalista, es que estás loco. No, eso es una tontería. Si vas a ese es porque tienes algún problema y tienes que solucionarlo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces ese problema no se soluciona porque no vas a alguien que te lo detecte, que es en lo que estabais hablando, y al final termina siendo algo que se enquista y que cada vez es peor. Pienso yo, no soy especialista. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Cuando tu consulta va, sobre todo adolescente, ya no hablo niños porque el niño la mamá lo coge, es muy difícil que la madre también se conciencie. Bueno, tenemos los dos aspectos. La que se conciencia exageradamente, como puede ser el síndrome de Munchausen, eso lo hemos vivido en el hospital, o la madre que bueno, piensa que es normal que su hijo haga determinados temas, y es muy difícil asumir, yo comprendo que es duro asumir que, bueno, puedo tener un problema de salud mental. Cuando van a tu consulta, sobre todo adolescentes, ¿ellos son conscientes de que algo les está pasando? ¿O únicamente van porque, bien, les han obligado? No, son conscientes, evidentemente. Además, hay una cosa que nosotros llamamos mucho la atención, es decir, que el 95% quien va a la consulta son las madres. O sea que cuando hay un problema de este tipo nosotros solicitamos que venga el padre. Bueno, ahora ya no hablamos de padre, sino hablamos de progenitor custodio. Porque esto es la realidad. Porque ¿Quieres decir que los que estamos aquí, que somos padres, o yo en mi caso madre, yo soy una progenitora custodia? Vamos a ver. ¿Me estás diciendo siempre, eso? ¿Por qué digo esto? Porque la ley, si viene una pareja Eduardo, apunta. que no es el padre biológico o la madre biológica, nosotros no tenemos la obligación de informar solo a los padres biológicos. A las nuevas parejas, lo sentimos muchos, pero no podemos informarles. Que sea, por supuesto, su pareja que le informe, por ley. Entonces, lo que ocurre, que esto ya genera otro problema, ¿no? Que primero, la poca asistencia del varón a las consultas. Segundo, que cuando la madre te cuenta todos sus problemas, muchas veces está ella desahogando sus propios problemas. Es decir, y entonces lo está, digamos, manifestando como si fuese ella, pero no, son problemas que tiene su hijo. Y entonces te manifiesta una serie de síntomas muy evidentes. El niño, que era aparentemente sano, normal, de súbito no quiere ir al colegio, de súbito tiene miedo, de súbito empieza a aparecer con una serie de síntomas raros.
muy heterogéneos que no obedecen a ninguna enfermedad, llamémosle ¿Está orgánica, contando ¿no? su propio problema la madre en ese caso? Entonces sí, la madre cuenta muchas veces O sea, el está problema, está somatizando. somatiza sus problemas y que luego los achacan al niño, pero que el niño a su vez tiene los suyos. Entonces, todo este tipo de sintomatología hay que hacer una historia clínica adecuada. Lo que ocurre, ¿qué pasa? Que en atención primaria, con 30 o 40 niños que tienen que ver, no tienen nada más que 10 minutos por cada niño, y esos 10 minutos son los que utilizamos nosotros entre vestir y desvestir al niño y hacerle una simplemente exploración oftalmológica, por mirar al niño a la cara. Lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que cuando vemos estos síntomas de riesgo, de posible riesgo, Sí. y lo enviamos a los psicólogos, no hay psicólogos. Y hay, vamos, casos palpables de hace 15 días de citar a un psicólogo en un hospital, y me lo citó para febrero del 2025. Un niño que tenía un problema de riesgo de que ya había dicho, incluso había escrito, me mandó la carta, de que él no quería vivir y quería morirse. Estás demandando, Y el niño tenía 11 años. Ya, pero estás diciendo públicamente que realmente necesitamos más psicólogos y más psiquiatras. Por supuesto, porque Bien. las demandas son cada vez mayores. Entonces, este tipo de cómo se puede atender a un niño con estos problemas de riesgo, pues lógicamente ya no es cuestión que no vaya a la pública, tampoco a la privada, porque hay una necesidad imperiosa de este tipo Luego de te voy a hacer, atención. perdóname, os voy a hacer a los dos, ambos, una pregunta, porque yo creo que sí, yo estoy de acuerdo completamente y soy la primera defensora de la sanidad pública, y además creo que se necesitan más profesionales, pero creo que se está haciendo muy bien. O sea, creo que funciona muy bien y se está haciendo bien, pero necesitamos un poco más de ayuda. Luego también hablaremos un poco de cómo estamos mezclando, porque también es verdad que cuando hablamos de violencia se mezclan todo tipo de violencia. Cuando se habla de salud mental se mezcla todo tipo de salud mental. Y hay veces que no sabes, como una persona no esté diagnosticada por un especialista, pues bueno, me siento mal ya, pero hay que pensar que teníamos que empezar a diferenciar en la violencia de una y otra violencia, para poder ayudar en ese momento. Si mezclamos todo, la cosa no funciona bien. Ya va a entrar Ezequiel. Queridos amigos, vamos también a recibir, por llamarlo de alguna forma, en nuestro programa a Nordeste Radio. Nordeste Radio, mi gran amigo Ezequiel Triñaki, nos va a acompañar ahora también para hablar un poquito de la salud mental y un poquito de... vamos a analizar un poco si la salud mental no solamente está, que eso es evidente, en la calle, así, en niños y tal, pero se da más en artistas, se da más en escritores, en pintores. Ahora lo vamos a analizar. Ya hablo con él. ¿No entra por Zoom? Ah, no, yo quería por Zoom. Bueno, pues yo voy hablando y entraremos por Zoom. Tony, ya sé que te quiero. Tenemos un técnico que, bueno, desde aquí lo digo, le quiero mucho. Le debo de trabajar todas las faenas del mundo, le digo pero tú me tienes que entender, tenemos que tener telepatía. Bueno, ¿qué sabes que te quiero? La pregunta que yo os haría a los dos antes de que entre Ezequiel y antes de que termine el programa, y yo creo que, bueno, Tony es un hombre muy tranquilo, no va a utilizar la violencia contra mí, aunque me la merezca. Eduardo, ¿tú crees realmente que hay tanta violencia en este momento en el mundo? Pues es una evidencia. Es evidente. Pero es que la violencia es consustancial al mundo. Siempre ha sido. Claro. Siempre ha estado. El más fuerte gana al más débil y el más grande se come al más chico. ¿Y por qué ahora así hablamos tanto? Quizá porque podemos hablarlo y antes lo teníamos oculto. Yo creo que porque queremos manipular la esencia de las personas, de los animales en general, ¿no? Queremos manipularlo, queremos hacer el buenismo típico de nuestros días, y con ese buenismo típico de nuestros días queremos manipularlo todo. Tú antes has hecho una cuestión graciosa, lo de chicos y chicas, bueno, pues... es que todo es muy complicado. Pero es una manipulación, en definitiva. Al final es querer estar
dándole vueltas a cosas que son, sí. que son pues, de lo más natural o resultan naturales para nosotros, los más antiguos, y sin embargo, pues ahora quieren modificarlo para tener una cultura diferente, que no sé a quién beneficia, pero también es una forma de violencia el querer obligar a la gente a que modifique su conocimiento en general. Ya. Es que yo creo que... Hay violencia, a ver, ¿cómo no va a haber claro violencia? pero yo os voy a preguntar, y sobre todo Jesús, yo creo que los tres tenemos una edad en la cual ya hace mucho tiempo que dejamos la primaria, pero nos acordamos perfectamente. En los colegios, no con esto, queridos amigos, estoy defendiendo la violencia, ni muchísimo menos, pero estoy diciendo que tenemos que ser conscientes cuando hablamos de, como tú bien dices, violencia siempre ha existido. Los que estamos aquí, seguro que cuando íbamos al colegio, en algún momento nos hemos llevado un pescozón del más grande, como tú dices. Yo, en mi caso, soy pelirroja, muchísimas pecas, y que luego ya de mayor se te van quitando, debe ser cuestión de cremas, pero yo tenía muchas pecas, y yo recuerdo que en la clase, sí, hoy tomas el sol con colador, tal cual, bien. Eso había veces que molestaba. Los profesores nos castigaban, nos ponían de rodillas y a mí me mandaban a la capilla. Bien, todo eso que antes se hacía y se vivía de una forma, bueno, pues bien, has hecho mal. Toda acción tiene una consecuencia, eso está claro. Pero sin embargo ahora no se les puede tocar a los niños. O sea, todo es bullying, todo es maltrato, Jesús. Bueno, sí, en principio... ¿A ti no te decían nada en el colegio? A mí pecosa. Bueno, había una frase que decía que hay que respetar las canas, ¿no? O sea que, pero ahora yo digo lo contrario, hay que respetar las canas, ahora no se respetan porque encima se tiñen, lo cual pues no hay respeto, no hay nada, o sea, es decir, por supuesto, siempre decíamos que las personas mayores, bueno, una serie de normas educativas de que hay que dejar paso a la persona un poco pero eso es civismo. Sí, eso es civismo, civismo. pero bueno, pero es que está sucediendo lo contrario. Antes, Eduardo, comentábamos así de que estamos haciendo una sociedad completamente, digamos, sin normas ni límites, una sociedad nihilista, sexista, sin valorar la cultura del esfuerzo. Ahora el niño pide y el niño tiene. O sea, es decir, el niño ya comen a la carta, ya no es que coman la... Tú no decías, porque yo he estado contigo en montones de conferencias y tú decías que los padres modernos ahora son cajeros automáticos. Sí, claro, por supuesto. O sea, muchas veces se quiere ganar el cariño de un hijo comprándole de todo. Entonces, claro, eso sí es evidente, que eso están sobreestimulados de tal forma que los niños el ocio no lo saben practicar. La palabra típica es me aburro. Pero bueno, es que hay que saber aburrirse, porque el ocio es muy bonito. Es que saber emplear el ocio es una forma de emplear el aburrimiento. Pero eso no lo saben. ¿Por qué? Porque no hay alternativas, no tienen lo que quieren, que es el aparatito. Hoy mira, el 33% de los niños que van a consulta son patologías cibernéticas. Es decir, ven una media de 6 horas al día, las TIC, los famosos tecnologías de la información y la comunicación, o bien el móvil, o bien la tablet, o bien la televisión. Eso nosotros hemos dicho, la Asociación de Pediatría dice, en los niños menores de 2 años, 0, de 6 a 8 años, media hora, y de 8 años y preadolescencia y adolescencia, negociar. Hay que negociar el tiempo. Lo que no puede ser es eso, que no hay más que verlo. Cuando escriben, tiene una cantidad de faltas de ortografía porque no se lee. No lee, no sabe. Jesús, hay una cuestión... El escritor... Perdona. Sí, no. No, digo, hay una cultura ahora de la comodidad tremenda. Lo hablábamos antes, ¿no? Y yo estoy viendo a parejas jóvenes con niños, con bebés, a los que les ponen delante una tablet para que estén viendo dibujos animados mientras les dan la comida, mientras les embuchan. No, y mientras van en el carrito, ponen una tablet ahí y para el niño para que no mirando. moleste. Entonces, le tienen, es mal comparado como los padres que más tiempo más pasado, pues le daban una pastilla al niño para que estuvieran tranquilos. Es que es lo mismo. Lo mismo, es que es lo mismo. Entonces, este es el error grande. Psicosoma, ¿no? De bebés eran psicosomas, ¿no?
una cucharadita de psicosoma, ¿o estoy equivocada? Sí. Bueno, pues eso es lo que dice Eduardo. Es decir, yo he visto niños que con el carrito, que son bebés de meses, la han puesto ahí y va mirando, en vez de ir mirando el paisaje, no, va mirando. Claro. Están comiendo los padres y están todo el día con el niño, le dan el móvil para que vamos a comer tranquilos y el niño... Pero hay una pregunta que a mí me preocupa, no me ocupa porque no me dedico a eso, pero me preocupa, y es la siguiente. ¿Cómo, volviendo al tema de la violencia, que hay muchas formas de violencia, efectivamente, y volviendo al tema de la violencia, cómo se reprime la violencia? ¿Cómo se reprime a un niño que hace violencia sobre otro niño porque es más fuerte o porque es más grande? ¿Cómo se reprime? Diciéndole, no seas malo. No, evidentemente no. Yo no quiero ser partidario de la violencia, ni muchísimo menos, pero yo no estoy nada traumatizado porque mi madre me haya pegado un par de zapatazos en su momento cuando yo me he portado mal. La zapatilla volaba. La zapatilla era una maravilla, claro, era así. Había situaciones, yo lo recuerdo, antaño, había situaciones en las que pues alguien necesitado o no necesitado robaba algo y le cogía la policía o la Guardia Civil, le pegaba un par de sopapos, le quitaba lo que había y estaba 6 meses sin volver a robar. Ahora no, ahora le tienes que meter en la cárcel, le tienes que poner en una piscina, pero tú estás reprimiendo realmente, porque hay gente que quiere estar en la cárcel. Vamos a ver. No podemos, no, lo estás haciendo muy bien, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que está claro es que yo no quiero en ningún momento una sociedad de represión. No. Evidentemente no lo quiero. Quiero una democracia, pero lo que está claro es que, por ejemplo, tenemos montones de tipos de violencia. Se ha puesto nombre a todo tipo de violencia. Violencia doméstica, violencia verbal, violencia cibernética, violencia filioparental. O sea, me puedo tirar aquí que eso existe y es una realidad. Pero que tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque está claro que existe. Pero yo pregunto, ¿tenemos un Ministerio de Igualdad para ayudar a la mujer? Yo no entiendo. O sea, para mí creo que es un Ministerio de Desigualdad, puesto que lo único que hacen es sacar con una ley maltratadores a la calle. Es que es así de sencillo. Pero ellos no son conscientes de que han hecho mal la ley. Bien, bueno, pero pregúntaselo a la víctima, que resulta que le ha costado muchísimo poder denunciar. Como tú bien dices, a ese energúmeno, no tiene otra palabra, le han tenido que le meten en la cárcel. En fin, no le dejan sin comer ni beber, o sea, estaría bueno, pero en fin. Bien. Pero mira, Maite, cuando en el punto álgido en el que se elabora una ley, que luego te la van a aprobar sin leerla a los diputados, sí, claro, porque tiene que ser lo que diga el partido. Disciplina de voto, efectivamente, ¿no? Cuando te hacen una ley, un grupo de personas que son nescientes, y quiero poner la palabra nesciente como falto de conocimiento sobre un tema. Cuando te lo hacen ellos, entonces, ¿qué puedes pedir? Es lo mismo que si a mí me ponen ahora a legislar sobre los delitos, yo qué sé. Solamente pido que el delincuente juzgado cumpla su condena. Pero en este momento están saliendo a la calle. No cumplen la condena porque se las está rebajando la condena. Como dice Eduardo, yo con todos mis respetos, eso es un problema primero de 2 tipos. Primero, de educación. Y la educación, decía mi abuela, se mama. La cultura se adquiere, pero la educación se mama. No hay normas ni límites para nada. Ahora todo vale. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay que estimular la cultura del buen trato. Es decir, desde el niño. Hay que hacer, primero, que sepan el reconocimiento de la dignidad de las personas, la empatía, la falta de empatía. O sea, la gente juzga enseguida. Si comete un error, mira, ese tío, esa tía, no, pero si eso, todos, al ser empáticos no juzgarías a nadie, ¿comprendes? Y sobre todo, diálogo con las personas y comunicación efectiva. O sea, y sobre todo, una intervención igualitaria. Vale, pero yo estoy de acuerdo en el diálogo, estoy de acuerdo en todo, pero hay una cosa que tenemos que tener clara, que toda decisión, o sea, todo tiene una consecuencia. O sea, si tú haces un acto y haces un acto de violencia, pero por eso tiene que tener una consecuencia. Pero no nos desviemos. El maltrato, o sea, está ahí y seguiremos hablando de esto porque es interesantísimo y yo creo que tendríamos que hablarlo. Además, se puede hablar desde muchas perspectivas. La pregunta que os hago ahora, y vamos no es que vayamos a cambiar de tema, pero vamos una pizca a cambiar de tema. Vamos a ver.
Tenemos en este momento un índice de suicidio altísimo. Se suicidan exactamente 11 personas diarias. Precisamente estamos en el hospital de día Lazma. Estas instalaciones pertenecen a este hospital, el cual es un centro de día para pacientes con problemas de salud mental agudos. ¿Qué os puedo decir? Pues que aquí llegan, se les trata maravillosamente bien, como no podía ser de otra forma, y tienen pues sus terapias, en fin, creo que... Y además, los pacientes llegan aquí y van como a su casa, es decir, se hace una labor exquisita, insisto, como no podía ser de otra forma. Un buen día, hace ya mucho tiempo, muchos años, entre todos, bueno, pues la directora, Junivel, el Ancho dijo, porque veía que había mucho índice de suicidios y se creó, tuvimos el proyecto de crear el teléfono para la prevención del suicidio. Tony, cuando pueda, nos pondrá el teléfono en pantalla y este teléfono está 24 horas al día para que cualquier problema que podáis tener, lo que estamos hablando, ese momento que el adolescente, el adulto, sabe que tiene un problema, que no sabe solucionarlo, que tiene ese dolor, que yo llamo ese dolor psíquico, que ese no se puede diagnosticar porque es muy difícil hasta que no vas a un profesional, que no cometan ninguna bobada, porque la vida es lo más importante. Llama a este teléfono que siempre vas a tener a una persona que te va a ayudar, te va a dar herramientas para que en un momento determinado tú puedas por lo menos tener tiempo suficiente para que puedas consultar a un profesional, porque si pasas la línea, la vida es lo más importante y entonces no tienes tiempo de ir a un profesional. Por favor, hacerme caso. No hagáis nada antes de llamar a este teléfono. Gracias también por la ayuda que siempre tenemos de CLECE. CLECE es un holding de empresas en las cuales hacen una labor encomiable, puesto que tienen preferencia a dar trabajo a las personas vulnerables, las personas que tienen una minusvalía, y eso para mí es muy, muy importante. Corazón y Manos, pues Corazón y Manos ayuda constantemente a todos, al más necesitado. Cuando hablamos de violencia, hay veces que una mujer pues tiene que salir de su casa con lo puesto, con los niños en brazos, no tiene dónde ir, aparte de que va a la policía y le van a ayudar. Pero Corazón y Manos siempre le va a proporcionar también una ayuda. Gracias a Asispa es un conglomerado de residencias. No sé vosotros, pero yo estoy convencida que llegado a un punto todos terminaremos una residencia, con lo cual para mí Asispa son auténticos profesionales y desde aquí mi más sincera enhorabuena. Y bueno, pues también gracias a Tony. Tony, yo sé que te doy guerra, pero ya sabes, cada uno somos lo que somos. Y vamos a seguir con el programa. Eduardo, le damos una vueltecita y como estábamos hablando de salud mental, ¿qué ocurre con los escultores, con los pintores? Tú, en este caso, como escritor, porque hay una vena de locura. Lo decía Erasmo de Rotterdam en el año 1500, creo que era 1515, donde decía que loco será el que se salga de lo normal, pero si es en los artistas, pintores, escultores, escritores, a más extravagancia, más serán aclamados por el público. Es decir, tenemos esa vena. ¿La tenemos real? Claro, todo el mundo tiene un punto de locura. Ya, pero dicen que tenemos más vena los artistas. No, lo que pasa es que los artistas lo que tienen en general es una especial predilección por salirse de la norma para no poder ser acusado de imitar a otros. Y entonces, mira, muy buena definición. Y entonces, como tienen que salirse de la norma para no ser acusados de eso, pues entonces parece que son más locos de lo que realmente son. Y no, son locos como el resto del mundo. Esa pizca, ¿no? Esa pizca que les separa de los demás es lo que nos hace verles de una manera diferente. Yo no creo que sean especialmente más locos. Sí que es verdad que los hay. Yo recuerdo casos, no sé, en la escritura, por ejemplo, Charles Bukowski, que era un tipo estrafalario. Pero yo creo que no estaba loco, era un tío muy cuerdo. Lo único que le gustaba vivir de una manera que no era la más
digamos, común al resto a lo que él practicaba, ¿no? Entonces, bueno, no era lo común al resto de la gente y entonces decían, está loco. No está loco. Pero tenemos casos... Es singular. Tenemos casos como Van Gogh, como Moore, hay muchos casos dentro de... Pero eso que gracias a lo mejor a esa locura tenemos hoy esas obras de arte. Pero eso puede ser por muchas causas. Es que fíjate, y volvemos a un mundo que yo desconozco, pero que me da que pensar, ¿no? ¿Cuántas personas con una depresión son capaces de hacer cosas extrañas, raras, y que luego, sin embargo, gustan a la gente en general? ¿Cuántas? Y sin embargo están ahí, con una depresión tremenda, que terminan suicidándose. Van Gogh es un caso paradigmático. Es que hay una patología, bueno, hay muchas, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, cuando hay una bipolaridad, y está en el momento álgido, que es esa fase maníaca, ahí, bueno, son muy creativos. Y ese es el caso de Van Gogh, que era cuando también es verdad que no solamente esa era la patología en el caso de Van Gogh, era cuando tenía esa vena artística y esa vena de creación, sino también en aquella época, y sigue habiéndolo, utilizaban determinadas sustancias como la senta, o sea, que llamaban vulgarmente llamada o poéticamente la hada verde. Todas esas también les estimulaban. Sí, las drogas que hoy se consideran como sintéticas, no habituales, no, la marihuana, etcétera, etcétera, todo este tipo de drogas, en definitiva, también hacían su labor. Un momento determinado de la historia fue muy famoso el opio. Efectivamente. Y el opio, pues, ¿qué es lo que hacía? Sí, te dejaba a lo mejor adormecido durante un tiempo, pero si lo tomabas con cierta a ver, ¿cómo diría yo? Continuo, con cierto tino, pues a lo mejor te permitía hacer cosas que en otro momento no eras capaz. En momentos mucho más modernos, yo recuerdo pues grandes bandas de música que se drogaban para poder hacer sus creaciones. También se utilizaban esos estimulantes no solamente para las creaciones, sino llevan un ritmo de vida por encima de la media. Y también tienen que meterse, sí, por llamarlo vulgarmente, si no es imposible continuar pero lo cierto y verdad es que la locura o la falta de equilibrio mental con arreglo a los cánones preconcebidos, esa locura, y lo pongo entre unas comillas muy, muy grandes, esa locura se ha utilizado luego por otro, para hacerlo de forma artificial. Es decir, me voy a poner loco durante unas horas para ser capaz de hacer algo que no sería capaz de hacer si no estuviese con esta locura. ¿A qué os recuerda esa frase? Yo no estoy loco. Bueno, hay mucho de eso. Dalí decía muy claro, y mirar Dalí, o sea, por Dios, un genio increíble que a mí me apasiona, y sin embargo él decía, la diferencia entre vosotros y yo es que yo no estoy loco. Lo decía clarísimo. Jesús, los pintores, escultores, ¿tenemos esa vena más cerca del diablo de la locura? No, luego, lógicamente tienen lo que se llama la mayoría disonancia cognitiva. No, que pongas es decir, que tienen trastornos no de la personalidad, sino que un día están eufóricos, otro día están más decaídos, pero no es ninguna enfermedad, es una forma caracterial de su forma de ser, o sea que, pero generalmente al llegar al suicidio ya eso es otro problema. Sí, ya es otro tema. Pero bueno, también ahí no. podríamos hablar del suicidio, que puede ser bien, pero eso lo vamos a dejar porque lo vamos a poner otro programa. Vamos a pasar muy rápidamente porque nos queda muy poquito tiempo. Ha habido hace poco una exposición en el Ateneo de Madrid del impresionismo a la realidad. Vosotros habéis estado, yo creo que ha sido una exposición que os ha gustado mucho. Decidme correcto, que sí. Correcto. Entonces, ha habido cuadros que verdaderamente, bueno, en fin, tienes que tener un momento especial. Tony, ponme el anterior, que lo tenías. Mira, por ejemplo, ese cuadro. Hay que tener un momento especial para pintar un poco ese cuadro, ¿no? Yo, como soy un poco manaza, si no sería capaz de hacer una cosa así, pues ¿qué quieres que te diga? Pues sí, tendría que haber un momento especial, ¿no? Porque no es fácil combinar, en mi poco conocimiento sobre la
¿cómo es la praxis de la pintura, ¿no? Eso es una expresión muy característica, que a veces el pintor o la pintora tiene pasos de cero en la sinapsis. Entonces, de golpe y porrazo, lo cual quiere decir que esos pasos... ¿Ves cómo ya vamos otra vez a esa vena? Bueno, se detiene y recordar entonces que desahoga estos espiritualmente. 2 cuadros que acabamos de ver han estado en la exposición y bueno, pues se supone que han sido pintados en momentos muy especiales porque nadie es capaz de pintar cuadros de, entre otras cosas, bueno, que sepáis que esos cuadros son míos, o sea, como yo soy la directora del programa, he dicho, pon mis cuadros, oye, ¿qué quieres que os diga? Te comenté una vez una historia de un amigo mío, era mucho mayor que yo, era vecino, era militar, y los militares le llamaban el Rojo. Estoy hablando de una época bastante ya pasada, ¿no? Le llamaban el Rojo, y los rojos con los que normalmente actuaba, que eran los de la pintura y demás, le llamaban el Facha, con lo cual él tenía ahí una dualidad tremenda, ¿no? Era dual, sí, este hombre era un enamorado de la pintura, sobre todo de la acuarela, y además era un enamorado también del submarinismo, y era capaz de captar los colores submarinos y plasmarlos en acuarelas, hacía verdaderas preciosidades. Bien. Y era un hombre bastante ecuánime y bastante centrado. No era un loco. Quiero decir que no tiene que estar la locura pegada al artista en ningún momento. Sí que es cierto que yo os hablo en mi opinión. Yo creo que soy una persona bastante, digo yo, tampoco aquí todos callados, pero yo creo que soy una persona bastante centrada. Quietecitos todos, todos. Pero sí que es cierto que a veces, y eso Jesús lo sabe como profesional, nosotros en psiquiatría, yo he estado en psiquiatría muchos años de profesional, cuidadito, y en psiquiatría nosotros utilizábamos el dibujo para diagnosticar determinadas enfermedades mentales, que eso en otro momento hablaremos de eso, y los pacientes te pintaban, dabas una serie de colores y tal, y a través de determinadas pinturas, de lo que ellos pintaban, era una forma de expresión, y ahí podíamos ver más o menos, junto con otras pruebas evidentemente complementarias y otros test, cómo iba el tema. O sea, luego también la pintura se ha utilizado en montones de terapia, como terapia. Los colores, en fin. Quiero decir con esto que sí que es verdad que esa vena, no es que la tengamos, es que a lo mejor, pues bueno, yo siempre he dicho, y yo, en mi caso, hay veces que yo estoy pintando y a lo mejor, pues hay veces que lo que no quieres decir, lo que no te apetece, o que por prudencia o las normas, como decía Jesús, no puedes hacerlo, lo haces en la pintura. Porque claro, ahí te explayas. Porque nadie te dice, en la pintura no hay normas, son las normas que tú te quieres poner, no hay límites. Son los que te quieras poner. Luego llegará alguien y dirá, ¿eres buena o eres mala? Pero eso ya es una opinión de un crítico que bien. También ya sabes que un crítico fue el que se inventó la palabra impresionismo. Efectivamente. Porque no la entendía, ¿no? No, porque no la entendía, no. Porque el cuadro que estaba mirando, que se llamaba, creo recordar, Impresión, Sol y algo así, era una impresión de Monet. Pues en plan crítico dijo, hombre, impresión, esto es impresionismo. Es que le preguntó, lo dijo en plan crítico, le preguntó a Monet, viendo ese cuadro, le preguntó, ¿pero esto? Y dijo Monet, son árboles. Dice, pero son azules. Y Monet le contestó, es que yo los veo azules. Y él dijo, esto es impresionismo. Pero sí que es cierto que, bueno, pues yo pinto un árbol azul y lo pinto. Pero tienes momentos cuando estás más eufórica, por llamarlo de alguna forma. Bueno, yo utilizo colores más vivos, y a veces, bueno, pues esos estados melancólicos. Bueno, también puedes llegar a pintar, pues como yo pinté El buscador de almas. Eso tiene Cuidado con lo que vas a decir, que estás a mi lado. Se llama yo te aviso. Trastorno explosivo intermitente. Es decir, que de súbito dice, mira, Jesús, que el impresionismo se caracteriza precisamente por el color, mucho por el color, por la pincelada, importantísimo, y luego por una cosa que se llama plenairismo, que es el pintar de la naturaleza, el ver la naturaleza, ¿no? Pero sin que se vea el objeto que está detrás del cuadro. Bueno, claro, es que esos son técnicas.
técnicas que tenemos. Hay que imaginarlo, sí. Bueno, vale, no os voy a seguir preguntando porque, bueno, esto va a terminar mal. Vamos a coger los últimos minutos, que nos queda ya muy poquito tiempo. Tenía que haber entrado, queridos amigos, Ezequiel Triñaki de Nordeste Radio, pero se ve que ha habido un problema de conexión y ha sido imposible. En el próximo programa os doy mi palabra de que va a estar con nosotros. En los últimos minutos, aquí, mi amigo, que, en fin, yo tengo la explosión del color. Cuando llegan las musas, ¿te pillan trabajando? Llegan poco, tarde y mal. Qué discreto. No, es cierto. A mí las musas me vienen normalmente cuando estoy en la cama a punto de coger el sueño, con lo cual me enfada, iba a decir una palabra... ¿Ese no se llama el duermevela? No, eso lo decía Lope Vega, de las musas al teatro en horas 24. Bueno, sí, entonces, claro, me pasa eso y entonces me da mucha rabia levantarme para poner a escribir, y luego ya el enfado total es cuando al día siguiente no me acuerdo de lo que estaba pidiendo, diciéndome la musa en concreto, ¿no? Pues os vais a reír, y ya, como bien decía efectivamente Lope de Vega, de las musas al teatro, no a las 24, os vais a reír con este comentario que os voy a hacer. A mí, en momentos determinados, yo que soy mucho de los sueños, de bueno, pues cada uno somos... Yo he llegado a levantarme a mitad de la noche porque he tenido un sueño, o bueno o malo, y de pronto me he levantado y lo cojo, además yo tengo siempre una libreta tal, y me he puesto a escribirlo, me he vuelto a dormir, me voy a la cama, me vuelvo a dormir, y a la mañana siguiente, que ya no me acordaba absolutamente de nada, bueno, pues, y yo a veces, algunos de mis cuadros han sido alguno de mis sueños. Que lo plasme bien o mal, eso ya es otra cuestión. Es que como los sueños... los tengo y los pierdo en la misma noche. Al día siguiente no me acuerdo normalmente de los sueños. Pues, queridos, eso es muy psicoanalítico porque es la interpretación de los sueños. Ya sabéis que en la radio todo esto va rápido, pero ha sido todo un placer teneros aquí conmigo. Muchísimas gracias. Que conste que el próximo programa estáis invitados. Vamos a continuar, si queréis, porque se nos ha quedado corto el tema de la violencia. Vamos a dejar la vena artística. O sea, quiero dar una cosa de pero eso. tiene que ser 2 segundos. 2 segundos. Uno y medio. Que es lo que me preocupa, En el 2022, 500 menores han sido, digamos, condenados por delitos sexuales. Un 14% más que el año anterior. Esto es preocupante. Sí. Quiere decirse que... Y un 7% de suicidios que ha aumentado con respecto al año anterior. O sea que tengamos en cuenta. Vamos a continuar. Bueno, yo creo que tenemos que hablarlo porque hay una cosa que todos sabemos. Parece ser que de lo que no se habla no existe. Mientras sigamos hablando de todo esto, estamos concienciando que existe el maltrato, que existe problemas de salud mental, que existe un déficit de profesionales dentro de la salud mental, que existe una carencia de ayudas. En fin, vamos a seguir por este camino. Doctor García Pérez, muchísimas gracias por tenerte aquí en este programa. Gracias por invitarme a tu disposición. Muchas gracias. Eduardo, ¿qué quieres que te diga? Mil pues gracias. No me digas nada porque yo lo hago con gusto, o sea que no me tienes No, que decir nada. Sí que te voy a enseñar una señal para cuando quieres cortarla esta, es esto. Es que claro, de verdad que Tony, bueno, haría eso y diría yo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tengo que hacer? Gracias, Tony. Queridos amigos, muchísimas gracias y hacerme un favor, ser felices. Muchas gracias y un beso muy fuerte de Maite Pedraza.